Bueno, el primer tema que nos congrega aquí en esta mesa ancha, este mañana de viernes, es el atentado, los atentados, Jorge, de la guerrilla del ELN al oleoducto Caño-Limón Coveñas. 6 ataques, estamos terminando el 8º mes del año, ya van 6 ataques con unas repercusiones muy complicadas, entre otras cosas porque puede afectarse el suministro de gas en buena parte del país. Por supuesto, es una, en términos de No se entiende lenguaje, eso, ¿ah? No se entiende. Es una grave infracción al derecho internacional humanitario, el ataque a instalaciones civiles, ataque en este caso a instalaciones de suministro de gas, de petróleo, que puede llevar a un desabastecimiento en el norte de Santander. El ministro de Minas condenó el hecho, y lo que uno, digamos, el ciudadano no entiende, dice, bueno, ¿y cómo se siguen negociaciones que están bastante enredadas con un grupo que hace ese tipo de cosas? Entonces, esto hay que llevarlo a la mesa y empezar a ponerles condiciones. Bueno, queremos seguir negociaciones, se tienen que poner unos acuerdos. Recuerdan, no hubo no secuestro, no extorsión, no atentados a población civil, no atentados al oleoducto. El gobierno tiene que llevar esto a la mesa como condición para seguir en la negociación. Sí, lo mismo se preguntó el ministro de Defensa, dijo, no entendemos cómo una situación de esta pues está inmerso la guerrilla, que además que del ELN, que además quiere entrar a una mesa de diálogo. Bueno. Esto es completamente lamentable, ¿no? Aparte de los impactos que tiene en materia energética y suministro de gas en Colombia, que nos pone en jaque, también los daños ambientales que están causando son enormes. Y no sé si se acuerdan del documento que se filtró de posible acuerdo, hablaba claramente de la protección ambiental, de la protección del suministro energético del país, y fue justamente lo que el ELN rechazó. Que el ELN haga este tipo de cosas, este tipo de ataques, también fragiliza enormemente el proceso de paz. Porque díganme cómo esto va a ayudar a que haya... Por lo menos crea mucha incertidumbre. Pues además, ¿cómo van a encontrar un apoyo en este proceso de paz, un apoyo, digamos, de la ciudadanía cuando están pasando estas cosas? Esto pasa todo lo contrario. Esto acá lo que pasa es el rechazo se vuelve más generalizado hacia el ELN. Entonces, el ELN tiene que entender que si ellos no dan un paso hacia adelante, si no dan un paso y se llegan a unos acuerdos mínimos frente a parar este tipo de hechos, la comunidad, el país, la ciudadanía no va a apoyar este proceso de paz y no va a abrirse este espacio de negociación que sí se pudo hacer con las FARC, y que las FARC entendió que tocaba empezar a ceder y que tocaba empezar a negociar. Ahora, la propuesta del ministro de Defensa de tal vez militarizar los oleoductos nos lleva a una pregunta que ya nos hicimos esta semana. ¿Qué está pasando con la inteligencia militar y con las advertencias y las alertas que ha habido frente a los ataques a estos oleoductos? Es que otro puede pensar, Jorge, que es un mecanismo de la guerrilla del ELN para presionar y agilizar diálogos en la mesa. Pues siempre es un Podrían poco, pensar, claro, pero... digamos, ese es un poco el tema de la dinámica de las negociaciones, y es que subir un poco las acciones para negociar. Es decir, me siento fuerte, tengo capacidad de atacar infraestructura, así que puedo ser más exigente en las demandas, en el tema de negociación. Eso siempre ha sido un círculo vicioso, y aquí está habiendo comentado que cada vez que hay un proceso de negociación, una de las posibilidades es que el grupo armado utilice ese espacio y esos digamos, bajadas de presión militar para fortalecerse. Entonces, un poco lo que decía Juana, muchos sectores de la sociedad no están de acuerdo con los procesos de negociación nunca, ¿sí? Y cuando salió el plebiscito por la paz, ahí quedó muy claro que la mitad de los colombianos que no querían el proceso de paz. Cuando un gobierno decide hacerlo en el ejercicio de sus facultades constitucionales y de su política, tiene que rodear el proceso de legitimidad, de apoyo de los partidos políticos, apoyo de los distintos actores, porque si no se deteriora una negociación que en el fondo termina siendo una negociación política. Eso no significa que necesariamente haya que reconocer el estatus o el carácter político de todos los grupos armados ilegales. Entonces aquí yo lo he sido muy insistente. Yo creo que el gobierno tiene que ser un alto en el camino, reflexionar sobre si la estrategia de la paz total está funcionando, si eso está llevando alivio humanitario a las comunidades. Con esto en Arauca claramente no lo es, las comunidades terminan siendo afectadas, las fuentes de los ríos, porque el petróleo exactamente, se riega, para no hablar del daño ecológico, del daño ambiental, que es simplemente aterrador. Pues, el daño a la biodiversidad ha sido
devastador por medio del conflicto armado y por estos oleoductos y los ataques a estos mismos. Las poblaciones ambientales, ¿recuerdas? Las poblaciones han pedido pedido del acuerdo y las poblaciones han pedido de verdad y son las que más han insistido en un proceso de paz y en que por favor se sienten a negociar porque ya no pueden más y que de verdad el gobierno logre por lo menos llegar a un acuerdo en el cese de hostilidades en ciertas regiones que en este momento las poblaciones dicen es que no podemos vivir más acá y no podemos seguir en este círculo vicioso que no nos está llevando a ningún lado. El segundo tema que nos congrega en esta mesa ancha de esta mañana, ya tenemos las 7:12 minutos, es el paro camionero, el paro de transportadores de carga que se anunció para hoy, para 25 ciudades y ellos dicen no vamos a afectar la movilidad, no vamos a afectar. Lo que sí es cierto es que ellos dicen que un incremento de 6.000 pesos en el galón de la CPM es demasiado alto. Hablábamos y lo mostramos aquí en estos días, aquí en la primera emisión de noticias, como distintos exministros de Hacienda decían es necesario el incremento en ese galón de combustible, en este galón de ACPM, en este caso. ¿Cómo se va a jalar esa pita ahí en ese momento, Juana? Mire, ahí tenemos acuerdo nacional, al parecer. Hay un acuerdo nacional de todos los sectores desde hace varios años que ya era hora de subir las tarifas. Va a ser una subida al principio de 2.000 pesos, en 2025 se vuelve a subir, o sea, es un reajuste progresivo, no es un reajuste de un momento a otro, que es un poco lo que en algún momento el gremio de camioneros quiso decir. La respuesta a los camioneros es que si nos suben los precios del diésel, se van a subir y se va a disparar la inflación. Esta mañana, perdóname, decía muy temprano, lo veía por radio, uno de los representantes del gremio de los transportadores dijo, si sube la CPM, sube todo en Colombia. Pues mire que el ministro de Hacienda... Lo que indica que buena parte de la carga del país, si no toda, se moviliza por las vías nacionales. El ministro de Hacienda ha sido muy juicioso en eso. Y el ministro de Hacienda mostró los cálculos y dijo, la inflación, con la subida que vamos a hacer, lo máximo que puede subir es de 0.3. Entonces ahí se les cae un poco el argumento a los camioneros que están además presionando y jugando, pero diciendo, pues nosotros subimos los precios entonces descontroladamente si nos suben los precios a nosotros. Pero es que es necesario y de verdad es por el bien de la economía nacional que ya es hora que suban los precios. El paro estaba iniciado, o sea, el tal paro camionero sí existe. Existe, sí. Ahí está. Digamos, a los gobiernos siempre les ha tomado o saben del costo político de tomar este tipo de decisiones que pueden ser impopulares en este caso para un gremio. Pero, por ejemplo, no solo los ministros de Hacienda, ANIF dijo que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible en el 2024 alcanza 36.7 billones. Y ese gobierno subiendo billones. Y este gobierno subiendo la gasolina, el precio de la gasolina de la CPM para el diferencial del precio interno y el precio internacional ha reducido ese déficit. Por lo tanto, esta es la decisión correcta en términos de sanidad de las finanzas públicas, incluso es correcta en términos ambientales, porque si nosotros vamos hacia la transición energética, pues hay que desincentivar el uso de estos combustibles fósiles y a mayor costo esto va a pasar. Ahora, esto va a significar seguramente movilizaciones de los camioneros, interrupciones de las vías, los fines de semana. Dijeron que va a ser y el gobierno tiene pacífico, que va a ser tranquilo. Y el gobierno tiene que salir con, digamos, sus ministros políticos, el ministro del Interior, el ministro de Transporte, a dialogar con ellos. Entiendo que va a ser en 3 momentos, 200, 200 y 600, para que no se sienta. Puede que tenga un impacto en la inflación, pero si el ministro dijo que eso era marginal. Es decir, los gobiernos a veces tienen que tomar decisiones responsables que van a tener rechazo de algunos sectores. Los gobiernos la tienen que jugar y lo curioso es que sea un gobierno de izquierda el que se ha dado esa pela, por decirlo así, porque cualquiera diría, no, una medida populista sería no subir el precio de la gasolina para que la gente esté contenta. Pues bueno, un gobierno decidió hacerlo y darse, como se dice coloquialmente, esa pela para reducir ese déficit que terminamos pagándolo todo vía presupuesto. Pero sabe que desde el momento en que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo el anuncio, uno tenía ya la sensación de que esto iba a ser en que el gobierno se ranchaba ahí y punto. El ministro dijo, hay que subir el precio del galón de la CPM y esto prácticamente no es negociable. Totalmente. Hay decisiones económicas lo dijo el ministro, ¿no? importantes que no se pueden negociar.
O sea, por pura responsabilidad de las finanzas públicas hay innegociables y creo que este es uno de los innegociables, que el gobierno, así sea lo más impopular del mundo, así el gremio de camioneros decida paralizar, hay que hacerlo, no hay de otra. Y tenemos que ser responsables porque las finanzas de nosotros no es que estén maravillosas. ¿Recuerdan cuando Señor. subió el precio de la gasolina y el gobierno, para calmar el paro de taxistas, dijo que iba a dar un precio diferenciado para taxistas en las gasolinas, cosa que era muy difícil de implementar? Pues bueno, eso no pasó, el precio de la gasolina no subió y la vida siguió funcionando. Entonces, digamos, siempre pasan ese tipo de cosas y los gobiernos ahí tienen que tener margen de negociación y de disuasión para mantenerse en las decisiones, en este caso de política Yo económica. no sé si el gremio de los transportadores podría sentirse solo en este momento, porque creo que no esperaba la reacción, por ejemplo, de los expertos en el tema, de los exministros de Hacienda, que dijeron: "Ay, el precio del combustible hay que subirlo, el precio de la CPM hay que subirlo". Yo creo que ellos no esperaban esa reacción. No, porque esperaban que se volviera una discusión política antigobierno y resulta que en este momento claro, se volvió fue el acuerdo nacional para la subida del diésel. Y eso debilita su posición en un momento de mesa de negociaciones, porque si ellos, por ejemplo, no sé, cierran carreteras, la forma como los gobiernos tienden a desactivar eso es hacer una mesa de trabajo, una mesa de reunión, entonces más gradualidad en eso o algún subsidio por algún otro lado, porque no solo es el precio de la CPM lo que implica el costo, digamos, de la carga. Hay otros elementos, por ejemplo, el tema peajes es costoso y otra serie de costos asociados sobre los que quizás el gobierno pueda tener un margen de negociación para aliviar un poco el costo. Pero uno se pone a pensar en esta frase que decíamos ahora, que si sube la CPM, sube todo. Bueno, el tercer tema que nos reúne aquí en esta mesa ancha esta mañana, hombre, debemos contarles a nuestros televidentes que desafortunadamente a partir de hoy pues se retira de este panel, de esta mesa ancha, Jorge Cuervo. Estuvo con nosotros más de un año, ¿no? 14 meses. 14 meses, bueno, Sí, señor. le agradezco el dato. Y se retira porque tiene compromisos laborales, compromisos de estudios que está haciendo, un doctorado que está haciendo Jorge, y desafortunadamente a partir de hoy pues ya se retira Jorge. Pues Juan, muy triste. Este fue un momento, un espacio muy significativo, muy especial para mí. Yo nunca lo había pensado, digamos, llegar a la televisión, sí, a opinar, a analizar en debates que tuvimos durante esos 14 meses con Daniel en su momento, con Maritza, con Paula, ahora con Julio y con Juana. Me voy triste, sí, me parece que fue un espacio muy interesante, pero ojo, yo creo que la mesa tiene que seguir. Aquí se abrió un camino muy importante. Sigue, por supuesto, a partir del lunes la mesa sigue. Claro. Hoy es viernes. El lunes nos vemos el resto. Mire, se abrió un Sigue espacio la mesa ancha, que claro es que sí. análisis y opinión en televisión en el horario de la mañana. Eso fue súper novedoso, eso le gustó a muchísima gente y yo creo que ahí se abrió un camino. Yo les agradezco a José Manuel, al director, a quienes nos acompañaron, a Juan Eduardo, a Maritza, a todo el equipo del canal, a los camarógrafos, a las maquilladoras, a las señoras de servicios generales. Fue maravilloso, fue una Pasamos experiencia. bien, además, ¿no? Sí, fue una Lo vamos a experiencia, extrañar, nos nos va a hacer divertimos falta. mucho, opinamos, debatimos, la gente Eso lo que en confirma redes es que en esta sociales. mesa ancha caben todas las Claro, opiniones. la gente en redes sociales nos apoyaba, nos criticaba, pero en general, en lo que a mí concierne, fue una experiencia maravillosa que me marca y me deja como diciendo, bueno, esto fue muy importante para mí. Pues Jorge, muchos éxitos. Gracias por acompañarnos durante estos 14 meses. Y ojalá podamos volvernos a vernos en otro escenario. Más adelante ya verá que nos Ya nos volveremos a encontraremos. encontrar. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el y Juana. lunes, por supuesto, repetimos, la mesa ancha continúa. El lunes Seguimos el resto. Vamos a estar con más temas, claro que sí.